Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 10ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 7. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, decíamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos, pues, una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y salarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan
y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Empezamos a leer de la segunda carta de San Pablo a los Corintios y también en los Evangelios empezamos a leer del Evangelio de Mateos. En este comienzo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios tenemos la típica introducción a una carta de aquellos tiempos, en lo cual se introduce al autor de esta carta y también los saludos de costumbre según la tradición epistolaria de aquellos tiempos. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. En estas primeras palabras, en realidad se dice mucho y hay que desempacar un poco para poder apreciar el sentido de cada palabra que Pablo incluye en este primer verso. Dice: yo, Pablo, el autor de esta carta, y como tradición, como dije al principio, era tradición introducir el nombre de la persona a quien escribía tal carta. Y después se autodefine como apóstol. Y esto, particularmente en la comunidad de Corinto, es muy importante porque los hermanos de la comunidad de Corinto habían puesto en duda la autoridad de Pablo como apóstol. Y constantemente Pablo tiene que defender no solamente su llamado, sino también su misión de haber sido enviado por Cristo mismo después de esa conversión en el camino hacia Damasco. Así que Pablo se autodefine como apóstol, y un apóstol es alguien que es mandado por otro, un tipo de embajador, ¿no? Así que Pablo no se mandó a sí mismo, es Cristo quien lo llamó, quien lo formó y que ahora lo ha mandado para que sea el portavoz de la buena nueva del Evangelio y de Jesucristo mismo. Y después dice apóstol de Jesucristo. En realidad, aquí hay que desempacar la palabra Jesucristo, porque son dos palabras que han sido pegadas en español. En realidad, cuando decimos Jesucristo, tenemos que decir y enfatizar Jesús el Cristo. O la otra forma de decirlo es Cristo Jesús. Porque Cristo es un título que significa Mesías en hebreo o el ungido en español. Así que cuando decimos Jesucristo estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, el enviado por Dios. Y esto es un título muy importante que se le da a Jesús, porque aquí en esta palabra Jesús el Cristo o Cristo Jesús, estamos definiendo la doble realidad de Jesús como verdadero hombre, Jesús, y verdadero Dios, Cristo, ¿no? Ahí tenemos la doble realidad de Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios, lo cual es importante para nosotros como cristianos afirmar esta naturaleza de Jesús. Dice, por voluntad de Dios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Y aquí Pablo está reconociendo su pasado, que él fue quien persiguió a la iglesia cristiana en el principio, y que por voluntad de Dios fue llamado en Jesucristo para pasar de ser un perseguidor a ser el mismo perseguido por promover el Evangelio, por promover la buena nueva, por promover el reino de Dios en Jesucristo, ¿no? Así que es por voluntad de Dios, no por voluntad de Él. Y ahora introduce a Timoteo, su compañero, en esta misión. Timoteo, hermano nuestro. Deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya. La provincia de Acaya es parte de lo que hoy en día es Grecia. Las otras comunidades que fueron fundadas primero están en Macedonia, hacia el noreste. Y antiguamente Macedonia no era parte de Grecia. Así que en esta carta Pablo la dirige no solamente a Corinto, sino a toda la región de Acaya, la provincia de Acaya. Así que podemos decir que esta carta es una
carta dirigida no solamente a Corinto, sino a toda una región. Así que esta carta fue escrita para ser compartida con las otras comunidades. Así que otra palabra que se le puede dar a este tipo de carta es una carta circular para que se compartiera, para que se leyera en otras comunidades. Dice, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. La gracia y la paz de Dios es aquello que viene de Dios no solamente para consolarnos, sino también para fortalecernos y robustecernos en la misión que Dios nos ha dado. Y la paz que menciona aquí Pablo como buen judío no simplemente es la ausencia de conflictos o dificultades o tribulaciones. La paz de Cristo es aquello que viene de Dios y que nos conforta y fortalece en medio de las tribulaciones y dificultades. Y que aún en medio de la oscuridad y tribulaciones uno puede decir, no estoy solo. Y no simplemente nos conforta, sino también nos robustece. Nos da el valor para seguir luchando, para dando un testimonio de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados a vivir en Jesucristo, ¿no? Así que la gracia y la paz no es algo pasivo, es algo dinámico que consuela a la vez que robustece y fortalece, ¿sí? Y de Jesucristo el Señor. Nuevamente aquí se introduce la palabra Jesucristo. Nuevamente es mejor decir Cristo Jesús o Jesús el Cristo y después cierra con el Señor, lo cual es otro título de divinidad de Jesús. Así que aquí Pablo no simplemente se refiere a Jesús el hombre, sino a Jesús también el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, el enviado por Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente otra vez, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Aquí nos introduce un tema muy importante que va a desempacar en los siguientes versos y es el consolar, el consuelo. Lo cual, por consuelo, Pablo no simplemente se refiere a esta experiencia de sanar, apaciguar, calmar el dolor o el sufrimiento que uno está pasando. Consuelo significa mucho más. Consuelo significa de que al tiempo de que quizás adormece el dolor como una pastilla para el dolor, quizás el consuelo también hace referencias a esa experiencia de calmar, de suavizar la experiencia. Pero también consuelo significa robustecer y fortalecer a la persona para que siga luchando, para que siga dando testimonio, para que siga lanzándose a la visión que Dios le ha encomendado. Y todo esto lo encierra la palabra consuelo. ¿Sí? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia, que Dios que siempre consuela. Así que el Dios quien nos llama, el Dios quien nos manda, también provee la gracia, la paz y el consuelo para que lo que Él nos pide, lo que Él nos manda, sea llevado a cabo, ¿no? Y esto es lo que Pablo no simplemente explica y deja plasmado en esta carta, sino también es lo que Él modela para las comunidades que Él va formando. De que, para empezar, es Dios en Jesucristo quien lo llamó. Es Dios quien lo formó y es Dios quien lo ha mandado como apóstol, como embajador. Y este mismo Dios, pues, lo ha proveído. Le ha dado lo que Pablo necesita para que esa misión que Dios le ha encomendado sea llevado a cabo y sea fructífera, ¿no? Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros también, para no acobardarnos ante la vida, para no acobardarnos ante las dificultades o tribulaciones que la vida o la misión que Dios nos encomienda, sino que siempre nos confiemos de que aquel que nos ha llamado y que nos ha mandado, pues también proveerá lo necesario para que esta misión sea fructífera. Y esto tiene que estar bien, bien cimentado en nosotros. Dice, Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran
atribulados. Aquí este verso encierra un concepto muy, muy importante y muy necesario de entender. Sí, Dios nos conforta, otra vez, esta es parte del concepto del consuelo, nos conforta en nuestras tribulaciones, ¿no? Dios sabe que la misión a la cual nos lanza, pues nos va a presentar dificultades, problemas y aún persecuciones, pero que no nos dejará huérfanos, no nos dejará solos, sino también nos dará lo necesario am, para resistir y también para robustecernos y fortalecernos en la misión. Dice, y ahora viene lo siguiente que es muy importante, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios. Así que si nos lanzamos a la vida y a la misión que Dios nos encomienda con esta confianza de que aquel quien nos manda también nos provee lo necesario, particularmente en consuelo, en gracia, en paz, pues esto mismo tenemos que compartir con aquellos que también sufren. Pero lo importante es aquí cuando dice con la misma fuerza. Cuando uno reconoce y cuando uno aprecia lo bueno que es el Señor con uno, entonces hacemos conciencia de la grandeza, de la generosidad, de la abundancia de Dios. Y que después cuando Dios nos dice, pues ahora ve y haz lo mismo con tu hermano, con tu hermana, con aquellos que yo pongo en tus vidas, en tu misión. Y que no lo hagamos con timidez, que no seamos agarrados, que no seamos tacaños con aquello que Dios tan generosamente, tan abundantemente ha derramado sobre nosotros, ¿no? Sí, por eso estas palabras que dice que con la misma fuerza que recibimos de Dios, lo hagamos con aquellos que están pasando tribulaciones. O sea, que no seamos tacaños, que no seamos tímidos, sino que cuando apreciamos todo lo que hemos recibido por la pura iniciativa de Dios, por la pura grandeza de Dios, entonces que también esto lo volquemos particularmente sobre aquellos que están pasando también tribulaciones. Aquí es donde entra esta idea de la hermandad, de la solidaridad, de que porque Dios nos ha consolado en nuestras tribulaciones, pues también esta experiencia es para que la compartamos con otros que también están pasando tribulaciones y con la misma fuerza del Espíritu que Dios nos ha dado. Bellas palabras de Pablo. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Nuevamente otra vez el consuelo. Y repito, aquí no simplemente es un ungüento, no es simplemente algo que calma, sino que el consuelo también robustece, fortalece, da fuerzas y ánimos para seguir luchando, para seguir lanzándonos a la misión que Dios nos encomienda. Por eso, si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Y si somos consolados es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Así que de lo que Pablo habla no simplemente es de palabra, es de modelar esa experiencia de que aquel que nos manda es aquel que provee lo necesario y aún en medio de las tribulaciones que nos consuela. Nuevamente el consuelo que no solamente nos calma, que no solamente nos conforta, sino también nos robustece y fortalece y para seguir luchando, para seguir dando un testimonio de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Y dice, tenemos pues una firme esperanza en ustedes porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Así que Pablo les quiere garantizar a ellos de que cuando se unen en espíritu a Jesucristo, pues también el compartir los sufrimientos de Cristo también los une al consuelo, a la gracia, a la paz que Dios derrama sobre ellos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio que viene de Mateos. Y aquí tenemos el primero de 5 discursos que Mateo tiene en su Evangelio, que los comentaristas de Mateo nos dicen que
este Evangelio de Mateo está estructurado en 5 libros que nos recuerda al Pentateuco del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que tradicionalmente se le atribuyen a Moisés. Y aquí, en este Evangelio de Mateo, pues Jesús está modelado en un tipo de Moisés, una tipología de Moisés. Y por eso lo tenemos que Jesús sube al monte, recordándonos a Moisés, que sube también al monte donde se lleva a cabo el encuentro con Dios, en el monte donde tiene este encuentro con la zarza ardiente, en el monte donde Moisés también recibe la ley, que después entrega al pueblo de Israel. Así que aquí Jesús, en el Evangelio de Mateo, es un tipo de Moisés, pero mucho más pleno y realizado en Jesucristo. Dice, en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Aquí la figura de Jesús que sube al monte nuevamente, recordando a Moisés, y se sienta, es la posición del maestro, y que a los pies tiene a los discípulos. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Y ahora viene el principio del sermón de la montaña. Y aquí en este primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, tenemos que viene siendo lo que viene siendo el corazón del Evangelio, que después el evangelista Mateo irá desempacando en el resto del Evangelio. Así que si queremos apreciar las enseñanzas del Evangelio de Jesús en Mateo, hay que poner mucha atención a este primer discurso del Sermón de la Montaña, donde están plasmados los temas fundamentales en este Evangelio de Mateo. Y tenemos aquí las bienaventuranzas, que también las tenemos en Lucas, pero mucho más desarrolladas. Y aunque son muchas, son 8 las que tenemos, pues en realidad es la primera, a mi parecer, es la primera bienaventuranza la que le da el sentido al resto de las bienaventuranzas. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí haré una pequeña pausa para poder, a ver si puedo desempacar el sentido de esta primera bienaventuranza. Bienaventuranza significa felices. Bienaventurados son aquellos que Dios los ve con misericordia, con compasión. Así que la palabra bienaventuranza significa saberse amado, saberse bendecido, saberse iluminado por Dios. Y por eso tal persona es feliz, es dichosa. Dice, dichosos los pobres de espíritu. ¿A qué hace referencia esta palabra de pobres de espíritu? Hemos de recordar que una de las ideas que en el tiempo de Jesús, que Jesús busca rechazar, es esta idea de que benditos o bienaventurados son aquellos que tienen dinero, que tienen riquezas, que tienen salud, que tienen posición social, porque la mentalidad de aquellos tiempos es de que si eres rico, si eres poderoso, si tienes salud, si tienes una buena posición social, es porque Dios te la ha dado, ¿no? Y ahora, lo contrario de esto es de que si tú eres pobre, de que si tú estás jodido, de que si tú no tienes buena salud, es porque Dios te lo ha negado. Dios te ha castigado, o tú o alguien en tu linaje, en tu familia, en tus generaciones, algo hizo para que tú merecieras tu situación actual, ¿no? Y esta es una mentalidad que está entrenchada en la gente del tiempo de Jesús, que también la vemos muy bien definida en la mentalidad de los discípulos de Jesús. Y esto Jesús busca destruirlo, busca contradecirlo, porque para Jesús no es
No es ni claro ni evidente que dichosos y bendecidos es el pobre y el rico, el poderoso, porque Dios los ha bendecido. Porque Jesús sabía, como lo sabemos hoy en día, hay muchas veces de que aquel que tiene, aquel que es poderoso, aquel que está bien, es porque muchas veces porque no comparte, porque lo ha adquirido quizás no en formas muy morales o muy legales, ¿no? Así que no hemos de asumir, y Jesús no asume de que aquel que es poderoso, de que aquel que tiene, de aquel que tiene salud y bienestar, es porque Dios lo ha bendecido. Y después lo contrario, de que el pobre, de que el que no tiene salud, el que está enfermo, del que le va mal en la vida, de que está así, de que su condición es así porque Dios lo ha determinado, porque Dios lo ha castigado. Así que Jesús rechaza totalmente esta mentalidad. Y por eso cuando dice, dichosos los pobres de espíritus, le está diciendo, si tú, aunque eres pobre, si tú, aunque no tengas salud, si tú, aunque la estés pasando mal, aunque la estés pasando negras, el mundo te dice, Dios está castigado, pero yo te digo, no, tú también tienes acceso, no solamente a Dios, tienes acceso también al reino que Dios está inaugurando en Jesucristo. Así que en la mentalidad de la gente del tiempo de Jesús, solamente los que tenían salud, los que tenían bienestar, los que tenían poder y posición social, pues ya estaban prácticamente definidos como los bendecidos, los bienaventurados de Dios. Y los pobres, los humillados, los enfermos, estos ya estaban prácticamente fuera del reino de Dios. Repito, esta era la mentalidad de aquellos tiempos. Y lo podemos profundizar cuando Jesús habla acerca del rico, cuando dice de que es mucho más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y con esto Jesús no está rechazando, no está cerrando las puertas al rico porque es rico. No, está criticando la riqueza de aquellos que se identifican tanto con su riqueza, con sus posesiones, en lo cual no entra Dios. Entonces son sus posesiones, son sus riquezas, es el apego a las riquezas lo que hace casi imposible entrar al reino de Dios, porque ahí entonces no hay ninguna necesidad de Dios, no hay ningún apego a Dios, sino solamente un apego a lo material, un apego a lo físico, un apego a sus riquezas. Y es ese apego a lo material, a sus riquezas, lo que imposibilita la entrada al reino. Por eso Jesús dice, es el apego, es la relación, es la intimidad con Dios lo que nos abre las puertas al reino que Dios nos introduce en Jesucristo. Así que cuando Jesús habla aquí en esta primera bienaventuranza de los pobres de espíritu, le está diciendo tanto al que tiene dinero como al que es pobre. Tanto aquel que tiene posesiones como aquel que no tiene nada. No es tu situación económica, no es tu situación de posesiones, posición social o de poder lo que determina tu relación con Dios. Es tu necesidad de Dios. Es tu reconocer de que no hay nada en que te puedes parar para que tú te autojustifiques ante Dios, sino que es la pura gracia de Dios lo que te salva. Es la pura gracia de Dios lo que te justifica. Es la pura gracia de Dios lo que te hace un hijo, una hija amado de Dios. Así que tanto el rico no puede pararse en sus riquezas, en su posición social o en su poder, ni tampoco el pobre se le puede rechazar diciendo porque eres pobre tú no eres meritario de Dios o del amor de Dios o de la justicia de Dios. No. Es el reconocerse que a pesar de mí mismo, Dios me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amado. Ven, regocíjate en quien digo yo que tú eres y la vida a la cual tú eres llamado.
Así que el pobre de espíritu es aquel que reconoce su pobreza ante Dios, de que no hay nada en qué me puedo parar, en qué me puedo autojustificar para yo decir, soy parte de este reino, soy parte de la familia de Dios, soy parte del pueblo de Dios. Es por la pura gracia de Dios, por la pura iniciativa de Dios. Y este es el pobre de espíritu, el cual incluye tanto aquel que puede estar bien socialmente como aquel que está carente de muchas cosas. No excluye al pobre existencialmente, no excluye a aquel que está necesitado, aquel que no tiene nada ni en qué caerse, ¿no? Lo incluye. Quizás aquí entra la diferencia entre los pobres de los cuales Mateo habla y los pobres de los cuales San Lucas en su Evangelio habla. Hay una distinción que es importante, pero aquí los pobres de espíritu no excluye a los pobres que también Lucas está hablando en sus bienaventuranzas. Yo creo que entender esta primera bienaventuranza nos abre las puertas para apreciar el resto de las bienaventuranzas, porque cuando uno reconoce su pobreza ante Dios, cuando uno reconoce mi necesidad de Dios, cuando uno reconoce de que sin esta relación con Dios, entonces yo no encuentro mi lugar donde encajo en esta creación, en este mundo de Dios, donde Dios me ha plantado. Por eso yo creo que entender esta primera bienaventuranza abre las puertas para apreciar el resto de las bienaventuranzas cuando dice, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los que sufren porque heredarán la tierra, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán consolados. Muy bien, hermanos, pues llegamos al fin de esta reflexión de hoy. Yo sé que me he limitado solamente a la primera bienaventuranza, pero yo creo que es importante entender y apreciar la primera bienaventuranza para poder apreciar el resto de las bienaventuranzas. Se puede decir mucho todavía de cada una de las bienaventuranzas. Yo creo que este pozo aún tiene mucho que dar de entendimiento, de reflexión, meditación, para ir tocando la profundidad a la cual Jesús nos invita en este primer discurso de él, del Sermón de la Montaña, empezando con estas bellas bienaventuranzas que para nosotros cristianos deben de ser los mandamientos. Es triste que cuando hablamos de identidad cristiana casi siempre nos vamos a los 10 mandamientos y muy raramente mencionamos las bienaventuranzas, que debe de ser el corazón que nos defina y que nos identifique como discípulos de Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.